qué gusto verlos a todos hoy. Si quieren, antes de comenzar con este tema que vamos a ver sobre los tres poderes del Estado, ¿qué les parece si conversamos un poquito de la charla pasada, de las preguntas generadoras que nos había dejado José Andrés? No sé si les quedó tal vez alguna duda de esa comparación entre los sistemas totalitario, autoritario, socialista, liberal que quisieran hacer ahorita o algún comentario que quisieran aportar. ¿Qué piensan ustedes de estos sistemas? Si quieren les recuerdo algunas de las preguntas de discusión que nos dejó. La primera es ¿por qué nos deberían de importar estos sistemas o estas teorías en nuestras vidas del día a día? Y si ustedes piensan que hay algunos países que ejemplifican el liberalismo, que lo ejemplifiquen así súper claro, u otros países que ejemplifiquen el socialismo, que sea así bastante obvio, tal vez con las políticas que tienen, el tipo de presidentes, de diputados que tienen, no sé, ¿cómo lo ven? Pues a mí había una pregunta que decía que cómo calificaríamos a Watters, más liberal, más socialista, pero realmente por esta falta de interés o de cultura política, como que siempre se tiene la idea de que Watters solo es conservadora, pero tal vez es por lo mismo, simplemente una falta no conocemos qué ideas hay, sino que ya nos sentimos confiados en lo que ya conocemos, inclusive ideas con las que podríamos estar de acuerdo porque son desconocidas para nosotros, podemos ser un poco reacios a discutirlas o a darles una oportunidad de verlas. Ok, eso me parece interesante porque justo él también mencionaba que a veces hay matices, ¿verdad? Que a veces los países no son o totalmente una cosa o totalmente la otra, sino que conviven entre ellos algunos elementos que pueden considerarse socialistas, otros elementos que pueden considerarse liberales. ¿Alguien más? ¿Cómo ven a Guate ustedes? Y ahorita que decía también de las elecciones, no sé qué han escuchado de los políticos, de los candidatos que dicen qué es el sistema de Guate o cómo lo quisieran arreglar. ¿Sí? Yo hace unas semanas asistí a un foro de alcaldes que era para acá, para la ciudad de Guatemala, y entiendo que estaban, creo que desde la UNE hasta la derecha, hasta lo más a la derecha que hay acá en Guatemala. Y me llamó bastante la atención que pues no dictaban mucho, desde no me acuerdo, creo que era el candidato de la UNE hasta un chico como ahí en inglés, que según entendiera creo que el más de derecho, porque sus Ujú. posturas, también estaba en la suya como tercera generación, eh, como que sus posturas no cambiaban mucho, y eso me llamó la atención porque se supone que, claro, ahí está la izquierda con la derecha, y en teoría se supone que le ponemos esos nombres porque algo difiere los unos de los otros. Ujú. Sí, es cierto, cabal. José Andrés también mencionaba que a veces, bueno, ahorita estamos escuchando que los candidatos o algunos políticos ni siquiera se están marcando con alguna de esas, ¿verdad? Que puede ser que lo hagan de forma estratégica porque quieren, pues, ver cuántas personas pueden llegar, que a veces es más eficiente en su estrategia, digamos, no posicionarse tanto de un extremo que de otro extremo. Entonces, por ahí lo vemos. Pero también la pregunta que lanzaba Carol es bien importante. ¿Ustedes cómo se sentirían viviendo en un país autoritario? ¿Creen que podríamos estar acá? ¿Podrían haber escogido a qué universidad, a qué colegio ir? No, ¿verdad? Hubiera sido bastante difícil. Y muchísimo menos en un país totalitario donde no podríamos ni siquiera quizá aprender de la diferencia de estas teorías o de estos pensamientos, sino que estaríamos siendo indoctrinados solamente con uno. Y no tendríamos ni idea de lo que pasa en el resto de países o lo que pasa en el resto del mundo. Pero no sé si tienen alguna otra pregunta, algún otro comentario que quieran agregar sobre este tema. Si no, podemos pasar al siguiente sobre los poderes del Estado de Guate. ¿Les parece? Va, vamos a pasar.
Bueno, y en la sesión pasada sé que aprendieron de el Estado, cómo se crean los estados, qué elementos tienen. Con Camilo también vieron más adentro sobre las constituciones, qué elementos tienen las constituciones y por qué las tenemos. Y dentro de esas, pues, es el marco normativo del actuar tanto del Estado, pero nosotros como ciudadanos. Y enfocándonos precisamente en el marco normativo donde pues se mueve el Estado no es un ente como sin forma, puede ser abstracto, eso sí, pero ya específicamente tiene diferentes instituciones que hacen velar entonces todas esas normas que están en la Constitución y otras leyes que se van creando. Y pues en esta sesión o en este bloque de la sesión vamos a aprender un poquito más sobre los 3 poderes del Estado. Pero antes de pasar a cuáles son esos 3 poderes, que yo sé que de seguro ya saben, pero vamos a adentrarnos más o conocer un poquito más de cada uno, quiero que lean este artículo de la Constitución. Me gusta empezar con la Constitución porque es lo que nos delimita todo, ¿verdad? Y este artículo 140 creo que es mi favorito y habla muy específico o describe muy bien el sistema que tenemos en Guate. Les doy 30 segundos, 20 segundos para que lo puedan leer, para que puedan pensar qué está tratando de explicar entonces este artículo y por qué creen que es importante. ¿Ya lo leyeron? ¿Sí? Va, buenísimo. ¿Por qué creen que está subrayado o en negritas esas 3 palabras? Republicano, democrático y representativo. No sean tímidos, por favor, porque tenemos que conversar y quiero escucharlos a ustedes también. ¿Sí? Como dice ahí su sistema de gobierno. Aquí en la Constitución justamente empieza la parte orgánica, donde habla o establece los 3 poderes del Estado, los órganos extrapoder y demás, la estructura del Estado, y entonces debe de empezar con las bases. Empieza por la soberanía, el sistema de gobierno, habla un poco más adelante de la forma de Estado, y creo que es el 141-142, que habla de la insubordinación entre los 3 poderes, que se basa en esta representatividad, democracia y el sistema republicano. Ok, buenísimo. ¿Alguien más? Sí, Pues yo creo que es importante remarcar que la parte de lo republicano dice que tiene que haber instituciones claras en el manejo de la cosa pública. O sea, no puede ser cualquier persona que se ponga al frente del país y lo maneje todo, sino que tiene que estar organizado en ciertas partes separadas e independientes. Y en la parte democrática, que sí, aunque cada parte del poder sea autónoma, tiene que ser guiada en cierta manera por lo que el pueblo, lo que el pueblo quiera o necesite. Entonces, como que tiene que haber ese balance entre lo que el pueblo quiere y la defensa de cómo se constituye Guatemala en sus instituciones, en los derechos que le da a los ciudadanos, y también en la representación, porque como es un país realmente grande, no podemos participar en cada decisión que se tome, sino que necesitamos elegir gente que tome esas decisiones por nosotros. Ok, va, buenísimo. Delia. Una pregunta, ¿esto de cierta forma nos protege del totalitarismo, por ejemplo? ¿O es algo muy como poético de pensar? ¿Tú qué pensás primero? Yo pensaría que sí. Ajá. Pero no sé si pues ya el totalitarismo lo deja por un lado y no le importa. Va, ok, precisamente esa es una de las cosas fundamentales o las razones fundamentales por las cuales también puse este artículo acá. Porque si bien cuando dice que es republicano, democrático, representativo, es que, por ejemplo, el ejecutivo y el legislativo lo escogemos a través de una manera democrática, porque vamos a votar, ¿verdad? Y esa es la parte democrática y representativa, porque el Congreso, los diputados nos representan a nosotros nuestros intereses, en teoría, ¿verdad? Y después la parte republicana creo que es lo que va a resolver tu duda, y es en que estos 3 poderes del Estado, como bien decía
José es tu nombre, ¿verdad? Va, como bien decía José, también no pueden estar subordinados uno al otro. Eso significa que no puede haber un solo poder del Estado, un organismo del Estado que concentre todo. Porque si concentra todo, ya vemos que una sola persona es la que decide todo, a veces puede tomar decisiones malas, a veces puede tomar decisiones arbitrarias, y esas decisiones arbitrarias repercuten en nuestras vidas. Porque si son arbitrarias es porque llevan cierto efecto o cierta consecuencia de maldad entre ellas, ¿verdad? Si no fueran decisiones normales. Entonces, precisamente porque es republicano, es que garantiza que se nos cuiden nuestros derechos y libertades. Estoy segura que en la sesión con Camilo vieron esa parte de que la Constitución para eso sirve, ¿verdad? Para garantizar que seamos libres, para que nuestros derechos pues sean cuidados o que se vele porque se cuiden. Y es por eso que ya entran específicamente diferentes instituciones. Entonces, si quieren, ahorita pasamos a los 3 organismos y ya continuamos. Pues bueno, lo básico sí saben que hay 3 organismos o 3 poderes del Estado, que es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Vamos a ir uno por uno, adentrándonos en cuáles son sus funciones, cómo se eligen, y después podemos también entre estos ver cuáles principios, digamos, republicanos, democráticos vemos en cada uno de ellos, y también por qué son importantes ahora que vienen las elecciones. Bueno, del Ejecutivo es el presidente y el vicepresidente con su consejo de ministros, demás secretarías y así. ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué es importante tener un ejecutivo en el país? Les dije que iba a ser participativo, así que va buenísimo, José. En palabras generales, un concepto general, el Ejecutivo administra los recursos del Estado y hace que se ejecuten las leyes. Es el organismo más grande. Okay. Se necesita justamente porque el Estado no funciona por sí solo. Okay. Necesita toda esta estructura, todos los ministerios, viceministerios, secretarías y demás, para que de la ley de cada ley que diga que es republicano y representativo haya alguien que vele porque se ejecute estas disposiciones. Ok, precisamente su nombre lo dice, ¿verdad? Ejecuta el dinero, ejecuta las leyes también. ¿Alguien más tenía su mano levantada? ¿Fer? Sí, que así como decía vos, o sea, ya en la parte de ejecución, o sea, ya no se tiene que discutir qué es lo que se va a hacer, sino que cómo llevarlo a cabo. O sea, tiene que ser un organismo que tenga una persona a la cabeza para que ya no haya esa indecisión, escuchar opiniones de varios lugares, sino que ya poder llevar a cabo una acción que se materialice lo que está en papel. Ok, perfecto. Ya han mencionado algunas de las funciones que tiene y quién lo conforma. Entonces vamos a pasar a este breve video donde nos explica entonces qué hace el Ejecutivo. En Guatemala existen 3 poderes del Estado: el Ejecutivo, Judicial y Legislativo. El Ejecutivo se encarga de ejecutar la política general del gobierno y en coordinar la administración pública. Está compuesto por el presidente y vicepresidente de la República, 14 ministerios, secretarías, gobernaciones departamentales y entidades autónomas, descentralizadas y semiautónomas. El presidente es la cabeza del Ejecutivo y es electo democráticamente por nosotros los ciudadanos para un periodo de 4 años sin opción a reelección. Y también es conocido como jefe de Estado y el comandante general del Ejército. El presidente representa unidad nacional y debe velar por los intereses de todos los guatemaltecos y se encarga de sancionar, promulgar y hacer cumplir las leyes que vienen desde el Legislativo. A la vez trabaja con su Consejo de Ministros, que está conformado por el vicepresidente y los 14 ministros de los ministerios. Los ministros se encargan de las políticas públicas de cada ministerio, por lo que tienen que realizar esfuerzos multisectoriales para cumplir con sus funciones. En las próximas elecciones elegiremos al presidente y vicepresidente de la República, quien elegirá a los 14 ministros. Infórmate y analiza a quién le darás tu voto, ya que esto influye directamente a la dirección a donde va el gobierno y a las políticas públicas que afectan tu día a día. Comparte este video para que más personas se informen y así ayudarnos a cambiar la historia. Súmate a Yo Voto Mejor.
Va, buenísimo. Entonces ahí les queda claro cuáles son las funciones que tiene, ¿verdad? Quiénes lo conforman. Pero si quieren, pasamos entonces a esta parte de hablar específicamente de las políticas públicas que se ejecutan o se hacen a través del Ejecutivo. Como bien tú decías, José, el Ejecutivo está entonces para orientar la administración pública, y cuando yo estaba tomando una clase de políticas públicas me pareció bien interesante la definición que me dio mi profesora en ese momento, que era, obviamente las políticas públicas son todas esas acciones, programas, proyectos que buscan solucionar una problemática en específico, pero también tomemos en cuenta todas esas cosas que deja de hacer el Ejecutivo, porque es tanto lo que hace, pero lo que no hace una política pública, ya que ahí vamos viendo cuáles son las prioridades que tiene entonces el gobierno. Por ejemplo, si hay 3 políticas públicas relacionadas a la desnutrición infantil. Una donde se habla o se trata de solucionar el problema de los niños que necesitan entonces un desayuno en las escuelas antes de entrar a estudiar. Hay otra política pública relacionada entonces a educar a las mamás en temas de salud o de nutrición. Y así vamos viendo que pues esa es una prioridad, pero si luego vemos que en los planes de gobierno no se habla para nada de la problemática de los perritos en la calle, ahí ya vamos viendo entonces cuáles son las prioridades del gobierno, ¿verdad? Y ahí vemos entonces hacia dónde se van orientando los recursos que tiene. Y los recursos que tiene el gobierno o tiene el Estado provienen de los impuestos que pagan todos los ciudadanos. Por eso ahí es súper importante que nosotros como ciudadanos estemos atentos entonces, bueno, cuáles son los programas, cuáles son los proyectos que están haciendo, porque ahí se está yendo o no se está yendo entonces o invirtiendo el dinero que pagamos como contribuyentes. Y ahí les quería entonces hablar. Sí, perdón. Después vamos a regresar a la sopa de letras. Entonces, a la calidad del gasto y servicios públicos que vienen desde el Ejecutivo. Cuando hablamos de calidad de gasto, es esto que les digo, de que si de verdad los recursos públicos están yendo a atender las problemáticas que tiene el país o si simplemente no se están usando. Si quieren, al aire, así súper rápido, ¿cuáles son cosas que necesitamos solucionar en Guate? Yo digo una, si quieren primero. Carreteras. ¿Alguien más? Acceso al agua. Salud, hospitales. Ajá. Educación. Va. Esos todos son entonces políticas públicas que vienen o que deberían de venir desde el Ejecutivo para solucionar ya sea la falta de acceso al agua, que haya salud gratuita y que sea accesible a todas las personas del país, que sea lo mismo para la educación y tal. Por eso dentro del mismo Ejecutivo no es un ministerio, pero sí es una secretaría que se llama CEGEPLAN, donde se formulan a través de todo un proceso estas políticas públicas. Las políticas públicas también pueden venir ya sea de iniciativas de ley que vengan del Congreso y que estén bastante delimitadas en ciertos programas o proyectos, pero siempre tienen que llegar al Ejecutivo de cierta manera y tiene que haber cohesión entre las diferentes instituciones que abordan esos temas. Si es de salud, pues el Ministerio de Salud, con otras instituciones como ICS y demás que ven esos temas. Y pues ahí hablamos entonces de los servicios públicos. Entonces, antes de pasar al próximo poder del Estado, quería hacerles una pequeña... Si quieren, cierren los ojos 3 segundos porque voy a cambiar de... Ahí está. de slide. Así rápido. En esta sopa de letras tenemos... ¿Cuántos dijo el video que teníamos ministerios? 14. Va, ¿cuáles identifican de los que están acá? Gobernación. Ajá. Desarrollo social, ambiente, Cultura y desarrollo, trabajo y prevención. energía y minas, Agricultura. Ok. relaciones exteriores, Ujú. derecho a Ok. Defensa. Sí, Defensa Nacional también. gobernación, Nos falta uno, nadie lo ha dicho. Cultura y deportes. Sí, ya. Otro nos falta. Sí, comunicación. Público. ¿Cómo? Público.
esa es trampa. O sea, es como trick question. Trabajo y participación. Sí, ese es uno, pero nos falta otro, no he escuchado. Finanzas públicas. Comunicación. Ya. Está por allá arriba. Desarrollo social. Sí, sí, entonces teníamos ya todos esos 14 y como les decía, cada uno pues de esos ministerios debe enfocarse en ejecutar las políticas públicas que se relacionan a lo que ve cada uno. Y súper importante ahí que, digamos, la calidad de gasto pues se vea reflejada en los servicios que obtenemos nosotros como población. Yo sé que acá en Guatemala son bastante deficientes, la cuestión es, y por eso en el video que vimos hace poquito también decía como tomar en cuenta que el presidente no solo va a ser el presidente y su vicepresidente, sino que él va a estar encargado de asignar una cartera, un ministerio a otras personas. Entonces las personas que lleguen acompañadas de él pues deberían de estar preparadas y poder llegar a estos puestos y si no es, claro, poder solucionar de un día para otro los problemas, sino que aportar entonces a que su ministerio sí cumpla con los propósitos que tiene el Estado, esos propósitos mínimos. Bueno, entonces ahora pasamos al legislativo. En este no les tengo un videito, sino que se los voy a explicar más. Y el legislativo está conformado, ya saben, por los diputados. Acá en Guatemala son 160 diputados. 32 de esos son electos por la lista nacional, que es entonces una lista donde 32 personas se postulan, no son candidatos y ellos van a representar a todo el país. Porque cuando, yo sé que tal vez algunos todavía no van a votar, pero otros sí va a ser su primera vez quizá votando, les van a dar una papeleta de listado nacional. Y esos son los diputados que los van a representar a ustedes en temas de todo el país. Aparte van a tener una papeleta diferente que son los diputados distritales, que son los que corresponden a cada uno de los departamentos del país. Y acá es bien importante entender que los diputados son representantes nuestros de la ciudadanía y nosotros le delegamos entonces la responsabilidad de hacer las leyes. ¿Se recuerdan ese artículo que les enseñé al principio de que Guatemala es representativo, es soberano también? Es por esto, porque ellos son quienes nos representan y nosotros les delegamos nuestra soberanía. O sea, en la historia política, digamos, el soberano antes eran los monarcas, ¿verdad? Los reyes, porque era la persona que tenía el poder absoluto. Después ya se fue cambiando esa idea y entendiendo de que la ciudadanía o las personas somos los soberanos. Nosotros tenemos el poder absoluto. Sin embargo, es difícil que nos pongamos de acuerdo en muchas cosas, entonces nosotros les delegamos esa soberanía a los representantes del pueblo, que son los diputados, para que ellos tomen decisiones. Entonces ellos son los que hacen las leyes. ¿Ustedes saben cómo se eligen los diputados acá en Guatemala? Les dije las listas, pero la forma en la que matemáticamente se adjudican las curules o los puestos al Congreso no es tan fácil como quien tenga la mayoría de votos. ¿Alguien sabe cómo? Sí, o sea, es el sistema que Ajá. es complicado, pero o sea, ahorita si lo explico, pero es, o sea, se ponen las casillas del número Ajá. de votos, el número de asientos, después de curules que se quiere alcanzar y se da un voto, un número mínimo que le saca el número de que se quiere llenar y quienes lleguen a ese voto se va adjudicando el primero, el segundo, el tercero y así las minorías, o sea, los partidos que no recibieron tantos votos pueden tener al menos oportunidad de tener representación. Okay. Va, perfecto. Les voy a pasar este video corto que es bastante explicativo sobre cómo se eligen entonces democráticamente los diputados que llegan a este poder del Estado. ¿Sabes cómo elegimos a los diputados? Hay una fórmula clave para entender quién entra y quién no, que es la fórmula de Hunt. Pero si no te la sabes o no la habías escuchado, no te preocupes, acá te la explico. Pero primero hay que ir unos pasos atrás. El sistema electoral de Guatemala divide a nuestro país por distritos. Cada departamento representa un distrito, a excepción del departamento de Guatemala.
Solo el municipio de Guatemala es otro distrito, que es el Distrito Central, y los demás municipios ya forman parte del Distrito de Guatemala. Todos los diputados representan geográficamente los intereses de su departamento en su distrito. Y también está el llamado listado nacional, que son las personas que representan los intereses de la población a nivel general, es decir, a nivel nacional. Ahora, ¿cómo sabemos cuántos diputados va a haber por distrito? Algo que nos ayuda con esto es lo que se denomina magnitud del distrito. Esto quiere decir, dependiendo de la población que haya por distrito, es la cantidad de representantes que van a entrar al Congreso. Si hay menos población, van a haber menos representantes. Por eso vemos algunos distritos que tienen 2, 5, inclusive hasta 9 representantes. Contando todos los distritos que hay, votamos por 128 diputados. Y también, como votamos por el listado nacional, votamos por 32. Y 128 más 32, 160, que es la cantidad de diputados que hay actualmente en el Congreso. Ahora, ¿cómo elegimos a estos diputados? Cada partido va a hacer una lista dependiendo de la cantidad de escaños que tenga cada distrito. Vamos a tomar como ejemplo el departamento de Jutiapa, es decir, el distrito de Jutiapa. Jutiapa solo tiene 4 escaños en el Congreso, entonces van a entrar 4 representantes de distintos partidos, si así lo logran, al Congreso. Los distintos partidos que quieran lograr un lugar en el Congreso por Jutiapa tienen que hacer una lista de 4 candidatos. Sí o sí, todos tienen que tener una lista de 4 candidatos. Al momento de ir a votar, nosotros vamos a votar por el listado de cada partido, no por una persona en específico. Y una vez se cierra el conteo de los votos, se empieza a utilizar la famosa fórmula de Hunt. Esta fórmula es proporcional, ya que se va distribuyendo dependiendo de cuántos votos tuvo cada partido. Y no es mayoritaria porque no significa que el que tuvo más votos va a tener todos los puestos en el Congreso. Para explicarte cómo se hace el reparto, vamos a utilizar el caso de Jutiapa. Ya sabemos que Jutiapa tiene 4 lugares en el Congreso. Ahora lo que nos toca es ordenar la cantidad de votos que obtuvieron todos los partidos y los vamos a ordenar de mayor a menor. Por ejemplo, el partido A obtuvo 500 votos, el partido B obtuvo 400, el C 350, el D 200 y el E 100. Una vez los tenemos ordenados, los vamos a dividir por la cantidad de escaños que van a tener en el Congreso. Como ya sabemos que es 4, vamos a dividir todos esos números, cada uno, por 1, por 2, por 3 y por 4. Una vez obtuvimos todos los resultados de las divisiones, vamos a elegir los 4 más altos. ¿Y por qué 4? Porque Jutiapa entra 4 diputados al Congreso. Ya sabemos que los más altos son estos: 500, 400, 350 y 250. Como puedes ver, el partido A entró 2 diputados, el partido B entró 1 y el partido C obtuvo 1. Y algo interesante de esta fórmula de Hunt es que, como sabemos en Guatemala, no solo hay 5 partidos políticos, hay muchísimos más. Tú te puedes imaginar la larga lista de los partidos conforme a sus votos y, como es proporcional, beneficia a los partidos pequeños que no obtienen tantos votos e igual logran entrar 1 o 2 diputados. Y como podrás imaginar, con esta forma en la que elegimos a los diputados, puede ser que tu candidato favorito no quede electo, porque no solo depende de la división con la fórmula de Hunt, sino que también depende en qué lugar de la lista lo ponga su partido. ¿No crees que esta forma de elegir a nuestros diputados está un poco compleja? Es por eso que es importante que en el futuro elijamos a los diputados que nosotros... Entonces, ahí, si se dan cuenta, la forma en la que nosotros votamos, y es fácil, pues vamos y marcamos por qué partido queremos, pero después para adjudicar todos esos escaños que vemos acá, se utiliza esa fórmula que es un cacho compleja. Por eso las listas tienen, digamos, un orden y ese orden, digamos, que está ahí bloqueado, y por eso quizá a nosotros nos pareció muy buenas las propuestas del candidato que va en 4º lugar en la lista, pero que sí, luego nos enteramos que en ese partido solo entraron 2 diputados. Entonces ahí hay algunos cambios que se pueden hacer, reformas que todavía están pendientes, que pueden llegarse a dar en un futuro para que podamos votar directamente por la persona que queremos y no necesariamente por el partido de una lista. Pero regresando entonces, a través de ese método, tenemos a este Congreso 160 que
actualmente tiene entonces 19 bancadas o 19 partidos que nos representan. Si ven ahí, hay un partido que tiene muchísimos diputados, tiene 51, es mayoritario, pero después tiene que entonces hacer negociaciones o entrar en alianzas con otros partidos para pasar ciertas leyes que necesitan un número específico. Y entonces acá vamos a hablar de cuáles son las dinámicas que se dan dentro del legislativo. Como les decía, nuestro sistema de partidos es bastante fragmentado. ¿Y esto qué significa? En el Congreso tenemos muchísimos partidos, esos 19 que vieron ahí atrás. Entonces esto hace que las decisiones que se tomen dentro del Congreso no sean tan fáciles, porque, a ver, si fueran 2 partidos, 3 partidos o 4 partidos, tal vez se ponen de acuerdo más fácil, pero entre 19 ya es más difícil. También vemos entonces cómo se va formando la agenda legislativa, que si vieron acá atrás tenemos la Junta Directiva del Congreso, pues quien va determinando la agenda legislativa o qué iniciativas de ley se van viendo en qué orden dentro de las plenarias que tiene el Congreso. Y acá les puse entonces esta gráfica de cómo se aprueba una ley, que es bastante peculiar, pero no es muy difícil, sino que entra pues una iniciativa de ley. ¿Quiénes tienen iniciativa de ley? Los 3 poderes del Estado, la Universidad de San Carlos. Nosotros como ciudadanos con una cierta cantidad de firmas podemos presentar una iniciativa de ley. El Tribunal Supremo Electoral también tiene iniciativa de ley. Y pues llega la ley, se lee en el Pleno del Congreso, después lo mandan a una comisión que tiene que ver ya sea la Comisión de Finanzas, la Comisión de Relaciones Exteriores, de Economía, de Salud y tal. Hay muchísimas comisiones dentro del Congreso y entonces pasa a una comisión respectiva donde esa comisión que está conformada por, 10, 12 diputados, pues ya la analizan y dan un dictamen de aprobado o no aprobada esa iniciativa. Pero eso no significa que ya sea ley, sino que luego ese dictamen de ley pasa de nuevo al Pleno del Congreso, se le da a los diputados para que ellos puedan a los demás diputados para que puedan leerla, analizarla, y ya se entra en este periodo de lecturas o debates. A mí me gusta decirle más lectura de iniciativas de ley porque en realidad no se da debate dentro del Congreso, sino que solo es más como procedimentario, que lo leen 3 veces, pero también hay otras ocasiones donde se puede declarar de urgencia nacional y solo se necesita una lectura o un debate. Pero eso se necesita que los diputados mismos voten y decidan que sea de emergencia nacional. Pero después de esas lecturas o debates, pues ya los diputados pueden presentar algunos cambios si consideren o enmiendas, y cuando ya sean recibidos, pues ya se pasa a la redacción final, a la lectura dentro del Pleno, se le pone un número a esa iniciativa de ley, que ya no es solo iniciativa de ley, sino que ya le ponen un número como de decreto. Se firma por el presidente del Congreso y se manda entonces al Ejecutivo para que lo sancione, o sea, que lo apruebe o diga que no va esa ley. Si el presidente lo sanciona, pues entonces luego se publica en el Diario Oficial para que todos los guatemaltecos estemos enterados de que hay una nueva ley que se promulgó y que se sancionó, y pues ya algunas dicen entra en vigencia en 2 días, en 1 semana o dentro de 6 meses, pero ya puede entrar en vigencia en todo el territorio. Y este es el procedimiento de cómo se aprueba la ley, pero como les decía, dentro de este periodo, digamos, donde se da lectura o donde pasan las comisiones, también hay que tomar muy en cuenta cuáles son las mayorías o cuál es la oposición dentro del Congreso. Como les decía, ahorita tenemos actualmente un partido mayoritario que tiene 51 diputados, que si logra conseguir alianzas o si logra conseguir los votos de otros partidos, pues ya es una gran mayoría y tiene los votos suficientes para que las leyes que presenten o que les interese pues se puedan aprobar. Pero también hay otro rol dentro del Congreso, que es ser oposición. Oposición no significa, digamos, llevarle la contraria en todo, algunas veces sí, pero digamos, hacer presión para que no pasen ciertas leyes o estar del otro lado, digamos, de la mayoría.
Y como les decía, se necesitan negociaciones y a veces, no sé si han escuchado como la alianza oficialista o el pacto de corruptos. Va. A veces se toma muy a la ligera cuando se le llama así a las personas, entonces hay que tener muy en cuenta que los políticos dentro del Congreso tienen que hacer política y eso significa hacer negociaciones y eso está bien. Está mal cuando son ya negociaciones que se hacen, digamos, tras bambalinas de una manera oscura, pero hacer negociaciones en el Congreso es lo más normal y pasa en todos los países, está bien. Y acá les quería mencionar esto del populismo. Ya vimos el legislativo y el ejecutivo, que son estos dos poderes del Estado que nosotros elegimos cuando vamos a dar nuestro voto y lo vamos a hacer el 25 de junio. Hay que tener un ojo, estar bien alertas con esos candidatos o esos líderes que se presentan entonces como los que van a solucionar todo, que son bastante carismáticos, que hacen TikToks que salen chilerísimos, que son bien chistosos y demás, porque ellos están en época de campaña, quieren la atención de la ciudadanía, entonces hay que estar bastante atentos a que quizá lo que nos están diciendo ahora no sea en realidad lo que vayan a hacer una vez estén en el gobierno. Porque ya hemos visto ejemplos en otros países de líderes que son populistas en campaña y que te ofrecen todo, que el cielo en la tierra, que te van a solucionar todos los problemas, pero una vez llegan al poder, quizás sigan con esa narrativa populista de que te van a ofrecer miles de cosas, pero si se recuerdan lo que les decía del ejecutivo de la calidad del gasto público, a veces los programas que ellos quieren sustentar no va a alcanzar el dinero para que esos programas sigan año tras año y tal, y a veces muchos de ellos también terminan involucrados en casos de corrupción, y también ya se ha visto el patrón de que ellos van debilitando las instituciones y desean perpetuarse en el poder. Y ahí regresamos a lo que tú comentabas. Entonces, si alguien se perpetúa en el poder o si solo hay una persona en el poder, estamos, digamos, a la merced de lo que esa persona quiera hacer o quiera decidir en el país, y entonces nuestras libertades individuales pues están en peligro, están amenazadas. Pero bueno, ya pasando de esos dos poderes del Estado que elegimos nosotros democráticamente, está este tercer poder del Estado, que es entonces el judicial, que es donde no se hacen las leyes, no se ejecutan las leyes, sino que se juzga, como bien dice, ¿verdad? Les voy a poner rapidito este video que nos explica las funciones. En Guatemala existen tres poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El día de hoy les voy a hablar del último, del poder judicial. El organismo judicial tiene la función de impartir justicia acorde a la Constitución Política de la República y las demás leyes del país. Además, está encabezado por 13 magistrados que son electos por el Congreso de la República para un periodo de 5 años. La Corte Suprema de Justicia, los juzgados y los tribunales específicos deben estar conformados por jueces y magistrados imparciales, objetivos e independientes que puedan aplicar bien las normas jurídicas de Guatemala. Por lo tanto, sus acciones deben ser transparentes y contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho en Guatemala. Como ciudadanos no podemos votar por los magistrados y jueces que conforman el organismo judicial. Sin embargo, es nuestra responsabilidad estar atento a sus acciones, ya que ellos son los responsables de garantizar uno de los derechos más importantes que tenemos, que es la justicia. Y aunque no podemos elegir a los jueces y magistrados, sí podemos elegir a diputados y presidentes que comprendan y respeten la división de poderes y la independencia del organismo judicial. Por eso, en Yo Voto Mejor te damos... Bueno, ya entendieron que es Yo Voto Mejor, ¿verdad? Pero entonces, como les decía, nosotros no elegimos a los jueces o a los magistrados que son parte del organismo judicial y son quienes imparten la justicia, sino que estos son electos a través de este ente que son las llamadas comisiones de postulación, específicamente para la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, que son, digamos, quienes presiden en el organismo judicial, la Corte Suprema de Justicia. La comisión de postulación hace una nómina o una lista de candidatos y esa lista de candidatos se la pasan entonces al Congreso y son nuestros diputados quienes de esa lista escogen a los magistrados.
Pero esa comisión de postulación está integrada por diferentes representantes, como representantes de las universidades, que son 12 decanos de las facultades de Derecho, de Ciencias Jurídicas de las universidades del país, por un representante de los rectores de las universidades, es el presidente de la comisión, también por 12 representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y 12 representantes, ya sea, si vamos a elegir a Corte de Apelaciones, son 12 magistrados de Corte Suprema de Justicia, y si vamos a elegir a magistrados de Corte Suprema de Justicia, entonces son 12 magistrados de Corte de Apelaciones, porque son comisiones separadas. Y como les decía, pues luego se pasa, ay, esa foto, pues bueno, luego se pasa al Congreso, y en el Congreso pues se elige de una lista quiénes van a ser los magistrados. Pero acá es bien importante recordar que como función del Estado está dar una justicia que sea pronta y cumplida, pero eso significa que los magistrados o los jueces también sean independientes. Y acá hay una frase muy linda de un filósofo de hace mucho tiempo ya, de Montesquieu, que decía que no puede estar en un mismo cuerpo las personas que imparten la ley, así como las personas que hacen las leyes. ¿Y por qué? Porque acá es bien importante entonces la división de los tres poderes que estamos viendo. Cada uno con sus funciones y con sus tareas, pero que ninguno le diga al otro qué hacer, porque si no se estaría sobrepasando, pero que ninguno esté por encima. Acá no es el ejecutivo ni el legislativo, el judicial, digamos el que va a la delantera del gobierno, del Estado, perdón, sino que los tres tienen bien marcado lo que deben de hacer. Y pues el judicial tiene que garantizar el imperio de la ley. ¿Y esto qué es? Pues el imperio de la ley es que nadie, ni el presidente, ni nadie que se les ocurra, puede estar por encima de la ley. La ley se nos aplica a todos de una manera general y por igual. Y entonces también el judicial cuida el Estado de Derecho, que todas las normas, la Constitución, las leyes, todos los reglamentos, pues se cumplan acá en el país, y eso nos garantiza diferentes cosas. Que empresas vengan de afuera y decidan invertir en Guatemala porque ven que hay un terreno fértil, que hay garantías, hay seguridad para que ellos puedan venir a invertir, y eso genera también empleos, mejoras económicas y desarrollo. Entonces, si ven, no es solo, digamos, tema político de abogados, sino que al final del día se entrelaza con otros temas y otras cosas que nos sirven a nosotros en el día al día. Y para ir ya cerrando, y si tienen dudas también después de esta sopa de letras, ya vieron que me gusta la sopa de letras, les mencioné todo esto de división de poderes, del imperio de la ley, del Estado de Derecho, de cómo es importante que ningún poder esté subordinado a otro, y regresamos entonces quizá a algo que hablaron en la sesión con Camilo, de ciertos principios democráticos, ciertos principios republicanos que están presentes. Entonces, si quieren rápido, los van diciendo cuáles son los que hablamos en esta sesión, que con ustedes se quedan de ahora en adelante. Vayan diciendo. Ajá, frenos y contrapesos, súper bien. Estado de Derecho, ajá. Súper buena. Ah, y eso se me olvidó. Cuando estábamos hablando del judicial, les tengo una noticia no tan buena, porque se recuerdan esas comisiones de postulación, ¿verdad? Y la lista que mandan al Congreso y tal. En el 2009 se trató de que hubiese una elección de magistrados, porque como duran solo 5 años en el cargo, en el 2019 ya les tocaba su próxima elección. Pero por diversas razones esa elección no se terminó, quedó inconclusa. Entonces desde el 2019 no se ha hecho. Eso significa que los magistrados que fueron electos desde el 2015 ahorita, y eso es bastante, digamos, preocupante y amenaza o atenta con los principios republicanos que hemos visto de alternancia en el poder o periodicidad de los cargos, que es algo que tenemos que tomar en cuenta, que qué pasaría si sucede en el organismo legislativo o en el judicial. ¿Qué pasa si el presidente se queda más tiempo del necesario? ¿Sería algo positivo? ¿Sería algo negativo? Yo creo que no sería algo bueno,
porque sienta un muy mal precedente y abre la puerta a muchas arbitrariedades. Pero no sé, algún otro. Ajá, súper. Justicia, ajá. Libertad. Muy bien. Transparencia con la calidad del gasto. Pues sí, cabal. Todos estos son algunos de los términos o principios de los que hablamos o hemos estado hablando en estas sesiones, que es importantísimo que los tengan en mente y continúen, digamos, siendo vigilantes de cómo se van desarrollando en estos tres poderes del Estado. Pues sin más, no sé si tienen alguna pregunta sobre estos tres poderes o algo más que quisieran ahondar o comentar. Bueno, perfecto, entonces gracias y con eso terminamos este bloque.